Paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos podemos ver una vez más, día martes, día de estudio de la palabra, compartir un poco la escritura, la enseñanza, la lección del día martes, donde siempre hay algo muy provechoso para nuestras vidas. De todas las lecciones siempre queda algo que Dios quiere tratar con nosotros, que quiere enseñarnos, y entonces tomamos en esta hora ventaja de ello y le damos gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, amén, y poder llegar hasta su casa, hasta el lugar en el cual usted se encuentre, y poder saludarle, desearle lo mejor en Cristo, que el Señor le bendiga. Si está edificando su vida sobre roca, para darle un buen fundamento, para darle buena solidez a su vida de fe. Esto es muy bueno, seguirnos nutriendo de la Escritura, de las lecciones que los maestros preparan para nosotros, y ahí ir aprendiendo cómo poder superar etapas de la vida que a veces se hacen muy difíciles y a veces se nos hace hasta incomprensibles. Esperamos nosotros eh, una eh, como estamos esperando el resultado de una cosa y nos resulta otra cosa, o esperamos un bien y nos resulta un perjuicio. Entonces a veces no lo comprendemos del todo, y ahí entonces donde necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, que la palabra de Dios afirme nuestro corazón para no desmayar, para no decaer, porque la enfermedad nos hace decaer, porque la estrechez de necesidades, cuando pasa por necesidades diversas, económicas, eh, diversidades de incapacidad de poder superar algunos desafíos que nos presenta la vida, y nos deprimimos y nos desinflamos, y ahí caemos en angustia, en desánimo, en turbación, en error. Entonces, eh, este día nosotros vamos a estar viendo la lección número 8, que tiene por título Gozo en Gosén. Y aunque esta lección toma un pasaje de la escritura de Gosén, vamos a decir que es el lugar donde llegó Israel a Egipto cuando José hizo venir a su padre Israel junto a toda la gente que él tenía. Dice 70 personas que eran las que entraron a Egipto, y el Señor permitió que se les diera un lugar en el río, a orillas del río, el delta del río Nilo. Y en la región donde a ellos les dieron, tiene por nombre Gosén. Y aunque ellos vivieron ahí hasta el día de su salida, vivieron tiempos difíciles también. Ellos fueron bendecidos ahí porque Gosén significa, bueno, primero la zona es una zona muy privilegiada. A José lo quería, lo amaba a Faraón cuando hizo traer a su familia. Entonces le dio una buena región, un buen lugar para que su familia viviese. Y Dios ahí los prosperó y los bendijo, una tierra de hierbas, de aguas, en donde ellos podían multiplicarse como lo hicieron. Además que era la promesa de Dios hecha a Abraham, que eh, lo, la descendencia de Abraham sería innumerable. Y hasta aquí iban en 70 personas. Entonces, eh, ahora el Señor iba a seguir haciendo efectiva esa promesa. Y ahí los bendijo Dios en Gosén. Entonces la lección está tomada ahí, pero también tenemos que, vamos a ver que, recordar que en Egipto ellos sufrieron también la opresión de otros faraones que vinieron después, que no conocieron a Faraón, tuvieron 400 años ahí. Y entonces en ese tiempo ya olvidaron a José.
Entonces los oprimieron, pues les tuvieron temor, dice la Escritura. Se levantó un faraón que dijo que el pueblo hebreo estaba creciendo mucho y podía en algún momento levantarse contra ellos. Entonces vio un peligro en ello. Por esta razón también los oprimió y estuvo causándoles mucho daño. En ello vemos que Moisés nace en ese decreto de sentencia de muerte, porque los niños varones debían morir, mas por la fe de su familia, de su madre específicamente, dice la Escritura que lo guardó y no lo entregó a la muerte, sino que lo guardó y lo preservó para la vida por la fe. Entonces aquí lo importante, el énfasis de esta lección es la fe, porque Gosén es una región rica de bendición, es cierto, como zona geográfica, pero la fe no se sustenta sobre hechos físicos, acontecimientos históricos o hechos eh, planeados por una sociedad, sino más bien radica en confiar en aquel que lo creó todo, que es Dios. Y esta es la lección, la enseñanza de este día, confiar en Dios, poner nuestra confianza en el Creador a pesar de las circunstancias que se puedan dar. Vimos que en la introducción que estoy haciendo estoy tratando de ser intentando ser claro, espero serlo, a veces enredo mal las cosas, pero la idea es que ellos entraron bendecidos a Egipto, en una nación poderosa que tenía riqueza por causa de José. José los libró de la destrucción. Entonces por esto Faraón amaba a José. Entonces José trajo a su familia ahí en bendición de la sociedad, podríamos decir, del mundo conocido. Ahí estaba prosperando el pueblo. Pero en ese mismo pueblo después se volvió en contra de este pueblo, el pueblo de Israel. Entonces Egipto oprimió a Israel y Dios los mantuvo en bendición a los israelitas a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de la opresión. Ellos salieron de Egipto enriquecidos con oro, con plata, con bienes. Todo eso por la promesa que Dios hizo, porque Dios promete y no olvida. Dios promete y cumple. Y es la promesa hecha a Abraham. Entonces, ahora vamos nosotros a tomar lección de ello para aprender en los tiempos difíciles cómo sostener nuestra fe, porque debemos saber que siempre va a prevalecer la promesa de Dios para nuestras vidas. Vamos a ir a Hebreos 11:6 y ahí vamos a tomar la escritura que dice en el nombre de Jesús: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pidámosle la bendición al Señor. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a usted para rogar su bendición en esta hora, para pedirle, Señor, que ilumine nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nos llene del Espíritu Santo, para ver con claridad, Señor, la bendición de su palabra para nuestras vidas, que produzca, Señor, en nosotros toda clase de milagros, sanidades, restauración, entendimiento, revelación y esperanza, Señor, y mucho gozo. Ruego, Señor, por mis hermanos, sus vidas, sus hogares, cada uno si hay enfermos en esta hora, Señor, se abra su corazón en fe y reciban sanidad en el nombre de Jesucristo. Si alguno está pasando prueba, la mano del Señor lo libre, le ayude y lo consuele en esta hora. Pido, Señor, su bendición para cada uno de nosotros
en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces la lección tiene por título Gozo en Gosén. Gozo en Gosén. Entonces, ¿qué es estar cerca de Dios? ¿Qué es estar cerca de Dios? Cuando estamos muy bendecidos, cuando estamos muy contentos, cuando estamos muy alegres, o cuando estamos tristes, estamos en prueba, en dificultad, estamos distantes de Dios, estamos lejos de Dios. Es una interrogante que nos hace el expositor para que nos respondamos. ¿Qué es estar cerca de Dios? Y eso es lo que nos quiere eh, instruir, la importancia de estar cerca de Dios, vivir cerca de Dios. Dice entonces Hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se agrada de los que tienen fe. Por eso se agradó de Abraham. Y la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y esa fe le trajo bendición a él, a su descendencia. Y ahora en su descendencia, en su familia, o sea, en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahí nos alcanza a nosotros la promesa de Dios en bendición a través de Abraham, por la fe. Entonces, también San Juan 14, verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón. No turbarse es no equivocarse. Es el sentido de no turbarse. No se equivoquen. No haya duda en su corazón, en su entendimiento, en su pensamiento. ¿Creéis en Dios? Pregunta Jesús. Creed también en mí, afirma. Primero pregunta, ¿creéis en Dios? Primero dice, no se turbe vuestro corazón. Luego pregunta, ¿creéis en Dios? Ahora afirma, creed también en mí. Nos invita a tener esa firmeza de convicción, creer también en Él. Entonces, y ahí hace la promesa de que en la casa de su padre hay muchas moradas y Él va a preparar lugar para nosotros. Pero lo importante es que no haya duda en nosotros, que no haya temor de confiar en Dios, de creer en Dios, de que Él es nuestra ayuda. Entonces, para introducirnos acerca de cómo buscar a Dios para estar cerca de Él. Bueno, Gosén también yo estuve buscando el significado de Gosén y de acuerdo a la versión que yo busqué del diccionario bíblico, dice que Gosén significa lugar alto o montículo alto. Y también es importante porque estar en lo alto, para buscar a Dios siempre se busca en los lugares altos. Los lugares altos son lugares de adoración. Recuerde que el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Porque en los montes, lugares altos, se levantan las divinidades. Cada uno que crea en lo que crea, ¿dónde lo pone? En lugar alto, porque es un altar. Y va y lo levanta. Entonces, pues, en este caso, el salmista aclara, alzaré mis ojos a los montes, de acuerdo a las idolatrías que habían. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde? ¿De esos lugares? No, mi ayuda, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Señor hizo los cielos y la tierra. De allá viene mi ayuda. Entonces, también esa es una visión a tener clara. La ayuda nuestra siempre vendrá del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Tiene poder para ayudarnos, porque Él lo hizo todo. Entonces, Isaías, capítulo 1 y verso 18, dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, verso 19 dice, si quisiereis y oyereis,
comeréis el bien de la tierra. Entonces aquí el Señor nos está invitando a que vengamos, porque el problema del hombre, de la humanidad, de nuestras vidas, de todo ser viviente de esta tierra, humano, el problema es que no le hemos dado lugar a Dios. El hombre rompió su relación con Dios, se rompió en el jardín del Edén, de ahí le ha costado mucho al hombre volver a tener una restauración, una comunión con Dios, una permanente comunión. No estoy hablando de ir al templo, de ir a la oración, de ir a la reunión, no, de una permanente comunión, una permanente presencia de Dios en nosotros que debiéramos anhelar, desear. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, por eso el Señor nos invita que nos pongamos a cuenta, que vengamos delante de Él. Eh, Jesús dice que, eh, San Juan dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, mas los hombres, dice que amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces los hombres con sus obras eh, que no son buenas, nos aleja de Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, como Él es luz, la luz deja en evidencia nuestras obras malas. Entonces por eso nos alejamos de Dios, nos alejamos de la luz. Pero nosotros nos vamos a acercar a la luz porque el Señor nos está invitando. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Está invitándonos que Él nos va a perdonar, nos va a limpiar, nos va a lavar, nos va a transformar. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Luego Isaías 66, en el verso 66, verso 2, dice: estamos un poco lentos con la escritura, pero ya la encontramos. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Establece que él, la grandeza que él tiene. Si leemos desde el verso 1 del capítulo 66, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Está preguntando, si me estás ofreciendo hacer una casa, ¿dónde está esa casa? Porque el cielo es mi trono y la tierra es por estrado de mis pies. Por tanto, ¿dónde me podré edificar algo para mí? Mi grandeza, mi magnitud, mi magnificencia. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que tiemble a la palabra del Señor, el que anda en temor delante de Él, de este se agrada. Él promete, Dios, mirarlo, contemplarlo, ayudarlo. Eso es lo que está prometiendo el Señor. Y Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, este es Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, habiéndonos lavado, habiéndonos limpiado por medio de la palabra. Recuerden que Jesús, cuando quiso lavar los pies de los apóstoles, Pedro no quería y entonces Jesús le dice: Pedro, si no te lavares no tienes parte conmigo, porque el Señor necesita limpiarnos.
porque Él es justo, es puro, porque Él es bueno, es transparente, es verdadero, su accionar es sincero, es lleno de amor, lleno de bondad, todo lo que nosotros no tenemos. Él es confiable, Él es seguro. Entonces, Él necesita también limpiarnos a nosotros de toda esta maldad que hay en nuestras vidas. Y Pedro le dice, no, a mí, Señor, no me lavarás los pies. Y Él le dice, si no te lavaré los pies, no tienes parte conmigo. Entonces ahí Pedro se espantó y dijo, Señor, no solo los pies, la cabeza, todo el cuerpo. Entonces Jesús le dijo, no, solo los pies, porque vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Por tanto, la palabra nos lava, nos limpia. ¿Cuándo? Porque nos descubre nuestras impurezas. Entonces tenemos libertad para acercarnos a Cristo, a Dios, sabiendo que somos pecadores. Necesitamos limpieza. Nos lleva a la conciencia, al Espíritu Santo, a conocer que necesitamos ser transformados, limpiados. Por eso Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Necesitamos ser nuevos. No podemos seguir siendo los mismos. Siendo el mismo nos servimos. Si no nos lavamos, no nos dejamos lavar por el Señor, no servimos. Necesitamos ser limpiados y por su palabra. Y necesitamos ser lavados. Entonces, de este modo nosotros podemos decir, como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí ahora son nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, necesitamos ser nuevos delante del Señor. Y Él nos está abriendo la puerta. Porque no es cosa de que nosotros queramos nada más, es que Él abre la puerta. Por eso dice, he aquí que yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Entrar, la confianza, la puerta del tabernáculo, cuando al tabernáculo no podía entrar cualquiera. Tenían que ser los sacerdotes nada más. Y al lugar santísimo nadie se podía acercar, sino una vez al año santificado. Y si entraba así nada más, se moría. Mas ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente, porque el Señor hizo el sacrificio y rompió el velo en la pared intermedia que había de separación entre nosotros y Dios. Por nuestras obras se había roto esa comunión, mas Dios la vino a reparar. Por eso vino Jesús a buscar y rescatar lo que se había perdido. Y aquí entonces nosotros debemos acercarnos, como dice en Hebreos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confiadamente, certidumbre, eso no hay duda ninguna, de fe, una fe con certeza, purificado los corazones de mala conciencia. Ya no hay mala conciencia, nosotros no andamos deseando mal, ni andamos buscando engañar, estamos hablando de buena conciencia. Aún podemos seguir cometiendo errores porque somos imperfectos, pero no hay mala conciencia, no hay mala intención en nosotros. Y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí el bautismo nos lava, nos limpia, deja al hombre de pecado ahí metido en el agua y nosotros somos entonces limpios ahora. Y ahora con esta confianza y esta mente limpia podemos acercarnos a Dios, como dice Mateo 7:7, y podemos pedir, porque si pedimos, dice el Señor, vamos a recibir. Y si llamamos, entonces, más bien si buscamos, vamos a hallar. Si necesitamos algo, busquemos en el Señor y vamos allá. Y si llamamos, nos va a responder. Porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre, dijo el Señor. Entonces ahí estamos nosotros buscando al Señor en confianza. ¿Por qué? Porque creemos que le hay, creemos que hizo los cielos y la tierra, creemos que Él perdonó nuestros pecados, creemos que Él es nuestro sanador, creemos que Él es nuestro ayudador. No hay otro lugar donde ir, no hay otro lugar que buscar, solo Jesús. Porque Hechos 4:12 nos dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús, no hay otro.
No hay otro nombre. El único en el cual hay salvación, hay ayuda, hay amparo. ¿Quiere sanidad? Busque a Jesús. Busque, pida, llame a Jesús. Y entonces va a recibir, va a encontrar y le van a abrir. Es la promesa de la palabra. Pero debe haber fe, certidumbre de fe, acercarse confiadamente, purificado nuestros corazones con conciencia limpia, delante del Señor. Entonces, en esta parte de la lección, Gosén pone el significado de estar cerca. Gosén es estar cerca, aunque es la tierra el lugar de bendición que había para los hebreos, para Israel. Ahora estaban en opresión, estaban angustiados porque los hacían trabajar, los esclavizaban, los mataban. Recuerde que los niños varones los mataban. Y bajo toda esa tribulación, el pueblo estaba cerca de Dios, porque estaba esperando la promesa de Dios, de la ayuda, del amparo, el refugio. Ellos estuvieron siempre buscando y clamando a Dios. En esta parte de la vida, cuando estamos enfermos, tiene una enfermedad grave, no tema, confía en Dios. Si tiene certidumbre de fe en Dios, Dios no le va a fallar, no nos va a fallar. Certidumbre, fe. Aquí están los hebreos bajo opresión y esperando ser socorridos. Siempre cerca de Dios, aún en la prueba, siempre. En la dificultad, siempre cerca de Dios. Acercarse a Dios es la necesidad que tenemos de tenerlo en nuestras vidas. La necesidad del ser, de poder levantar las manos y clamar, aleluya, te alabo, Señor, te necesito, te amo, te adoro, te reconozco, te agradezco. Esa es una relación continua, permanente, el estar cerca de Dios. Necesitamos, como dice Santiago capítulo 4, verso 8, necesitamos acercarnos a Dios con necesidad, nosotros, sinceridad. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Isaías dice que venid y estemos a cuenta, nos llama Él. Venid y estemos a cuenta, pues arreglemos las cuentas. Aquí Santiago nos dice, acerquémonos al Señor, acercaos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, que a veces queremos y a veces no. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afirmad, creed en Dios, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. Entonces, vamos en esa dirección, buscando confiar en Dios, estar en certidumbre de fe para con Dios, para pasar los días malos, cuando hay dificultad, cuando hay enfermedad, cuando hay pobreza, cuando hay escasez, poder confiar en Dios. Estamos cerca de Dios, estamos cerca, muy cerca de Dios. Entonces vamos a tener la fuerza, el vigor, la confianza para poder pedir, para poder buscar y para poder hallar, y para que se nos abra. El gozo de Gosén. En esta parte es el gozo de Gosén. Cuando estamos en la prueba, está difícil llevar adelante todo el planteamiento del que estamos hablando, porque estamos en enfermedad o estamos en escasez. Pero el que se mantiene fiel, el que cree que hay un Dios y que tiene galardón, que tiene premio, que tiene respuesta para los que le buscan, estos salen victoriosos y ahí está el gozo.
Ahí viene el gozo, el júbilo, porque el gozo está permanente en el corazón, de la confianza de que Dios está con nosotros, porque Él no nos deja, no nos olvida. Entonces, aquí tenemos que el pueblo de Dios está en tribulación, en angustia, y Dios para librarlos envía pruebas a Egipto, 10 plagas. Hay 10 plagas enviadas a Egipto, pero que al pueblo no les tocó, que al pueblo no les alcanzó esa plaga. Entonces, aquí nosotros vemos que el Señor los libra por la promesa y la confianza que tenían en Él, porque alguno podría haber dudado, y si alguno dudaba, no iba a obtener el galardón de Dios. Pero ellos confiaron, y entre tanto que eh, venían las plagas, vino las tinieblas sobre Egipto. Y dice que por 3 días estuvo oscuro, que nadie podía ver a su compañero. Y estuvieron por 3 días así. Más en la casa de los israelitas había luz. En la casa de los hebreos había luz. Nunca les dejó la luz. ¿Por qué? Porque Dios estaba en ellos y ellos cerca de Dios. Estaban en permanente relación con Dios. Las plagas no les alcanzaron a ellos. La plaga alcanzó al mundo. Esto quiere decir que el mundo puede pasar problemas, puede haber pestes como estas que han habido en este tiempo, como escasez económica, problemas, guerras, muchos conflictos. Pero si estamos cerca de Dios, cerca, el Señor va a tenernos a nosotros también en una relación espiritual superior, que no nos va a afectar los problemas que estén pasando. Estaremos confiados en Dios, sin temor, porque Él prometió que no nos dejaría. Cuando estamos en estas dificultades, cuando nosotros debemos permanecer escuchando y atendiendo a la palabra que nos ha lavado, que nos ha limpiado y que nos ha alimentado. Dice Juan 8:12, San Juan, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El mundo está en oscuridad. Egipto estaba en oscuridad y los hebreos tenían luz, porque Dios es la luz del mundo, dice Jesús. Luego, Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Mientras Él está en el mundo, Él es luz al mundo. Jesús, la luz del mundo. Y Pablo nos invita a nosotros, nos exhorta en Efesios, en el capítulo 5 de Efesios, verso 8, y nos dice que en otro tiempo, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo nosotros fuimos tinieblas, porque estábamos habitando en medio de las tinieblas. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La diferencia en nosotros debe estar ahora en la aplicación de esta palabra, de esta enseñanza, es que cuando hay dificultad, en nosotros debe haber fe, confianza, serenidad, saber que Dios nos llevará a ver el bien que esperamos. En su momento se manifestará, en su poder, su voluntad se manifestará sobre nosotros. Entonces, cuando pasan las pruebas, cuando vienen las dificultades, también nos tocan a nosotros. En estos días ha habido pestes y nos alcanzó. Algunos de nuestros hermanos se fueron, pero descansan en el Señor, en la promesa de Dios. Por tanto, aunque los lloramos, tenemos la confianza gozosa de que ellos están a buen recaudo. ¿Por qué?
porque creemos que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Y nosotros buscamos a Dios permanentemente. Buscamos a Dios permanentemente. No solo cuando vamos al culto, no solo cuando nos reunimos a través de estos estudios, sino también en forma independiente, individual. Buscamos a Dios continuamente, a la mañana, a la noche. En cualquier momento estamos buscando presencia de Dios. No que le andemos adorando en todos los lados. Estamos hablando de estar conversando con Dios permanentemente. ¿No le pasa a usted que está en la micro, está esperando en el paradero y está pensando en Dios, pensando en la Escritura, pensando en cómo resolver algo, siempre esperando que Dios nos ayude, nos ilumine? Entonces, ¿por qué? Porque Él es la luz, Él es nuestra luz, Él nos va a alumbrar. Y cuando hay problemas como las dificultades y las pestes y las necesidades del mundo, vamos a citar la Escritura. Salmos 91:7 dice: caerán 1000 a tu diestra, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aunque la amenaza sea fuerte y parece que la destrucción nos alcanza, dice que a nosotros no llegará. No llegará. Así que debemos confiar. San Juan capítulo 16, verso 33 nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Él es el vencedor. Hay victoria en Jesús. No hay, para los que confían en el Señor, no hay derrota, hay victoria. El gozo del Señor es permanente en nosotros, porque la presencia del Señor es permanente en nosotros, porque nuestra confianza en el Señor Jesucristo es permanente en nosotros, porque hemos confiado en el Creador, porque le hemos creído, porque no hemos dejado que nuestro corazón se turbe ni tenga duda, sino certeza, y nos acercamos con confianza delante del Señor. Hay promesa de Dios, por eso nosotros no dudamos, porque las promesas de Dios el Señor las cumple. El pueblo de Egipto, más bien el pueblo hebreo en Egipto, las pestes, las plagas no los alcanzaron o no les alcanzó a ellos, porque ellos eran el pueblo de Dios, porque ellos eran el pueblo que Dios había decidido redimir, perdonar, restaurar. Ellos eran el pueblo al cual Dios hizo un pacto con ellos, un pacto de fe, un pacto de obediencia mutua. Si prestaban atención a su consejo y si hacían lo que Él les mandaba, bendición vendría sobre ellos. La promesa de Abraham se cumpliría sobre ellos. Y ellos eran entonces el pueblo de la bendición, porque en ti, le dijo Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y ya para ir terminando, Éxodo capítulo 15 y verso 26, les dice la palabra del Señor: y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hay promesa de Dios.
Ahora nosotros nos podemos por la fe apropiar de esas promesas. Si usted se acerca a Dios en certidumbre de fe y no deja que entre la duda a su corazón, sino certeza y confianza en Dios, recibirá lo que ha estado pidiendo. Pero todo tiene que concluir o converger, todo lo que hemos estado viendo, que al Señor debemos pedir, al Señor debemos buscar, al Señor debemos llamar. Entonces recibiremos, entonces hallaremos y entonces se nos abrirá. El Señor está ahí presto. Debemos clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces, la enfermedad puede huir de nosotros, porque yo soy Jehová, tu sanador. El Señor es nuestro sanador, es nuestro libertador, es nuestro ayudador, Él es nuestro transformador, Él es el restaurador del hombre de pecado. El hombre malvado es transformado en la presencia del Señor en un hombre confiable, en un hombre transparente, honesto, sin maldad, porque el Señor ha venido a cambiarlo. Y esta es nuestra bendición. Para que esto permanezca tenemos que ser lavados por su palabra. Debemos morir al mundo y vivir a Cristo. Nacer para Cristo, una nueva criatura. Esta es la enseñanza de hoy. Entonces, gozo en Gosén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Tiene algo para usted que le busca, tiene algo para mí que le estoy buscando. Dios tiene una corona, tiene una bendición, tiene una promesa. Él es el Señor, nuestro sanador. Él es la luz. Ya no andamos en tiniebla, ni en oscuridad, ni en temor, ni en angustia, ni en persecución. Andamos en luz, porque Él es luz. Y esta es nuestra seguridad. Que el Señor es la luz. Y Él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Él se fue. Ahora está en nosotros. Ahora nosotros somos la luz. Antes éramos tinieblas, dice Pablo. Ahora soy hijos de luz. Andad. Ahora sois luz, andad como hijos de luz. Debemos andar entonces en esa confianza en la que Dios nos ha dado por su palabra, para bendecirnos, para alegrarnos el corazón, para estar sanos del alma, del espíritu y de todo el cuerpo. Podemos echar fuera la enfermedad ahora, porque hay fe en nosotros, no hay duda, no hay temor, estamos confiados. Las plagas no nos tocarán, el enemigo no nos hará daño, el Señor nos librará, Él es nuestro escudo y nuestro galardón. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, amén. Si está enfermo, usted pida con fe, el Señor le va a sanar. Si está depresivo, pida con fe y el Señor va a transformar su lamento en baile. La palabra del Señor está presta para nosotros, para bendecirnos. Amén. Que la bendición del Señor Dios Todopoderoso esté con usted ahora. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este momento, Señor, en que compartimos una breve lección de la palabra de Dios en fe. Fe en Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Venid y estemos a cuenta, dice usted, Señor, que si nuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Promesa de Dios. Usted puede quitar de nosotros todo pecado, Señor.
toda mala obra, Señor. Y puedes también quitar de nosotros toda enfermedad. Puede quitar de nosotros toda maledicencia, todo enojo y toda ira, Señor. En esta hora, Señor, yo ruego que el poder del Espíritu Santo toque nuestras vidas, Señor, donde cada uno de mis hermanos se encuentre, para fe, Señor, creciente, firme, sobre roca, sobre peña, Padre, para estar edificados sobre la piedra angular que es Jesucristo, una roca inamovible, para tener una fe inamovible, Señor. Haya sanidad entre los hermanos en esta hora. Echamos fuera por la fe en el nombre de Jesucristo toda depresión, toda angustia, toda crisis de pánico, toda peste, toda enfermedad mortal. En esta hora la reprendemos en el nombre de Jesús, porque Jesucristo es la vida. Y el que cree en mí, dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Por tanto, Jesús es la vida. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida, dice la palabra, Señor. En esta hora yo oro por mis hermanos, oro por mí, por mi casa y por la casa de nuestros hermanos, las familias de la iglesia. Haya bendición de Dios en cada hogar, Padre, en cada hermano o hermana que está atendiendo a esta palabra este día, Señor. Hay edificación, sanación, milagros, Señor. Gracias le damos, Padre. Pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Gracias, Dios, porque usted es bueno, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo. Gozo en Gosén. Podemos estar en prueba y podemos estar en gozo, porque Dios está en nosotros y nosotros en Dios. Porque si alguno vive en amor, vive Dios en él, dice Juan, ¿cierto? Dice, porque Dios es amor. De modo que si nosotros estamos con Cristo, estamos también llenos de luz. Y si estamos llenos de luz, estamos llenos de vida. Y si estamos llenos de vida, entonces estamos contentos. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos vemos el próximo martes, si el Señor así lo permite. Y no se olvide, Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga.